porque la gobernadora está obligada por la circunstancia en este momento a simular un interés en la reelección, aunque no sea real. La señal más mala para la gobernadora de esa actividad es que allí no había funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista, no había alcaldes, no había legisladores con la excepción de Georgie Navarro. Y el cálculo que hace el tesorero de la campaña de la gobernadora es que luego de pagar los costos de la actividad, se pueda salir de ahí con unos $500,000, $500,000 de recaudo. Pero ustedes entienden, hubo que bajar el diapasón porque en esa guerra no iba a haber supervivientes. La nueva etapa de ese proceso es la estructura política y electoral. Es demostrar que la gobernadora no solamente está sola en términos del liderato, sino que está sola también en términos de la estructura. Sitios de web, aliados de Rivera Chats, como ahora van a ver uno, han empezado a proyectar esto como la primera victoria de Rivera Chats sobre Jennifer González de camino a 2028. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Bueno, han pasado cosas este fin de semana que confirman prácticamente todo lo que yo he venido hablando con ustedes aquí en los últimos meses. Principalmente que el calendario político para las candidaturas de 2028 ya comenzó. Claro, si ustedes se ponen a pensar, bueno, en el Partido Popular está prácticamente todo dicho, no va a haber sorpresas cuando Pablo José Hernández anuncie su candidatura. En el Partido Independentista la única pregunta que hay por contestar, pero parece que ahí no va a haber contestación en buen rato, es si el Partido Independentista va a lograr nuevamente algún tipo de acuerdo con algún grupo de electores o algún grupo político, entendiendo que ya ni Movimiento Victoria Ciudadana ni la Alianza tienen, o aquello que se llamó la Alianza, ¿no?, la misma estructura ni comandan el mismo entusiasmo que comandaban una elección atrás. Y yo creo que eso no hay ni que preguntarlo. Estamos quizás temprano en el cuatrienio para este tipo de temas, pero ustedes verán por qué no. Y no se ve la misma efervescencia porque es lo que pasa de cuatrienio en cuatrienio. La dinámica ha cambiado y han aparecido nuevos actores que no se esperaba que aparecieran tan rápido. Y eso cambia. Por eso es que yo les decía en el último episodio, mire, Miguel Romero no va a esperar a un cuatrienio porque en un cuatrienio él no sabe cuál es la circunstancia que va entonces a prevalecer y en las que él no tenga las oportunidades que tiene ahora. Pero en el PNP es donde está fundamentalmente la principal cuestión. Es decir, de que va a haber primaria yo creo que ya nadie lo duda. Lo único que falta por contestarse es quiénes van a ser los protagonistas de esa primaria. Muchos apuestan a que la gobernadora va a cumplir su palabra de ser candidata. Yo no atrevería a estar tan seguro de eso, porque la gobernadora está obligada por la circunstancia en este momento a simular un interés en la reelección, aunque no sea real. Puede que lo sea, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a declarar antes de que haya pasado la mitad de su cuatrienio que ella no tiene intenciones de ir a la reelección y por lo tanto va a perder el poco leverage que le queda después de 1 año y 5 meses de tanto problema y de tanta controversia dentro de su partido? No tiene otra que seguir avivando la expectativa de que ella no se ha quitado de la contienda. Pero la pregunta fundamental es ¿quiénes van a retarla si ella se queda? ¿La va a retar Tomás Rivera Chats? ¿La va a retar Miguel Romero? Si ella no se queda, yo estoy convencido de que va a haber una primaria entre Romero y Rivera Chats. Y este fin de semana me acabo de convencer de eso. Miren, la gobernadora pues llevó a cabo una actividad de recaudación de fondos. Recordemos que en el primer trimestre del año no llevó a cabo recaudación e inclusive hubo aquel anuncio de una cancelación de una actividad de recaudación que para un gobernador que ocurra algo como eso no es primicia, pero es muy raro. Los gobernadores son los que tienen
por el control que tienen del aparato gubernamental, la mayor ventaja para recaudar fondos. Y la recaudación de esta vez simuló bastante, o se asemejó bastante a una celebración de cumpleaños. Un beach party en el Vivo Beach Club por ahí en Isla Verde, para servidores públicos. Es decir, para hacer un show of force de que los empleados públicos del Partido Nuevo Progresista, que se llaman servidores progresistas, esa estructura tan importante de ese partido, igual que lo fue del Partido Popular cuando estaba y cuando optó por el poder, está con ella. Es un mensaje importante para cualquiera que esté pensando en organizar una campaña de reto, porque la estructura de los servidores públicos no solamente es importante por el trabajo y por el dinero que recaudan, que es una manera de desviar parte de la nómina gubernamental a las arcas de los partidos políticos de forma legal, porque muchos de esos donativos en realidad son prácticamente cuotas que garantizan beneficios para los empleados gubernamentales. También son importantes por el trabajo que hacen cuando llega el momento de llenar endosos para candidaturas, cuando llega el momento de organizar equipos para caminatas y para acometidas de campaña. Son una de las estructuras, junto con el de la juventud y la de las mujeres, son las tres estructuras básicas que tienen los partidos políticos para hacer trabajo proselitista en primarias y también en elecciones. Pero la gobernadora logró llenar esa actividad de Vivo Beach Club de gente, casi todos ellos empleados del gobierno. Eran unos boletos de $150, o sea que no era una gran inversión llegar hasta allí y pasarse un día en uno de los clubes de playa más famosos de la zona metropolitana. Y había una especie de zona VIP donde el costo era de $600, que parece mucho para un empleado público, pero para los empleados de confianza, que siempre están por encima en la nómina, pues no es tan caro y no llega a los 2.500 por persona o los 1.600 que cuesta una de estas cenas de alto octanaje en la recaudación de fondos, con la que con poca gente se recaudan decenas de miles de dólares, si no cientos. Y el cálculo que hace el tesorero de la campaña de la gobernadora es que luego de pagar los costos de la actividad, se pueda salir de ahí con unos $500,000, $500,000 de recaudo, que mantienen a la gobernadora a la delantera de la recaudación y debe estar ya rondando su comité de campaña en la suma de los $5 millones, que para un gobernador no es tan difícil. Recordemos que Pierluisi, antes de las primarias de 2024, tenía $8 millones recaudados. Y aún así, el resultado de la primaria está ahí, es público, ¿verdad? Pero ciertamente logra mandar el mensaje de Jennifer González de, bueno, yo no estoy perdida. Todavía yo manejo unas estructuras del partido y esas me responden. Y el que las quiera va a tener que contar conmigo. La señal más mala para la gobernadora de esa actividad es que allí no había funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista. No había alcaldes, no había legisladores, con la excepción de Georgie Navarro. No había presidentes municipales. Es decir, la estructura de liderazgo del Partido Popular abandonó a Jennifer González en esa actividad. Pero alguien que desde el punto de vista de la gobernadora quiera defenderla, puede decir, ella también corrió así la primaria de 2024, no tenía legisladores, no tenía alcaldes, y sin embargo logró unos resultados amplios a su favor. Es decir, ella no ha podido contar nunca en su carrera desde que decidió la aspiración a la gobernación con la estructura del liderato máximo. Pero mientras la gobernadora recogía dinero en Isla Verde, en Moca, este municipio pequeño del noroeste de Puerto Rico, que tiene más o menos 15,000 electores entre todos los partidos políticos, se llevó a cabo una primaria el domingo por la presidencia de ese comité municipal,
Porque Moca, aunque es un bastión del Partido Nuevo Progresista, el PNP viene ganando la alcaldía de Moca desde 1988, que fue la última vez que hubo un alcalde popular en Moca. Pues esta vez lo perdieron porque hubo una división al retirarse el alcalde y hubo una serie de controversias al interior del partido en Moca y con la participación de Proyecto Dignidad, que dividía las fuerzas políticas del PNP, sobre todo en ese cono noroeste de Puerto Rico. Recordemos que Moca pega con San Sebastián y el candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad era el alcalde de San Sebastián. Pues se debilitó la estructura y el Partido Popular logró elegir al alcalde de Moca después de 40 y pico de años. Y allí estaban compitiendo por la presidencia del partido de Moca un senador, el senador por el distrito de Mayagüez, o uno de los dos senadores del distrito de Mayagüez, se llama Jason Rosa, y la comisionada electoral de Moca, del PNP, a quien apodan cariñosamente la India, y que pues está en la estructura del PNP y de Aníbal Vega Borges y obviamente de Jennifer González. Rivera Chats, el presidente del Senado, se dedicó los pasados 3 fines de semana a movilizarse a Moca y a movilizar sus recursos y su estructura de campaña y a movilizar a la gente, a los senadores del PNP, a Moca, para cargar a Jason Rosa en esa primaria y lograr que Jason Rosa se alzara con la presidencia del PNP ahí. No porque Moca sea crucial, no porque Moca sea un bastión que el PNP necesita para ganar, sino porque fue la primera prueba de fuego entre la estructura electoral que controla Jennifer González en el partido y las fuerzas de Tomás Rivera Chats. Y con la presencia suya allí, que fue constante y continua, caravanas, caminatas, mítines, todo tipo de actividad de avivamiento, logró que Jason Rosa sacara el 57% de los votos, cerca de 1.600 votos, versus 1.200 y tantos votos de la comisionada para el 43%. Es decir, que logró que la estructura municipal de Moca sea controlada por uno de los suyos, por uno de los leales, por alguien que le va a deber a Rivera Chats la candidatura a la alcaldía de su pueblo. Y esa es la movida. ¿Por qué hace eso Rivera Chats? Bueno, si ustedes han notado, Rivera Chats en las últimas 2 semanas ha tenido que bajar el diapasón de peleas directas con Jennifer González. Y luego de que Jorge de Castrofón saliera a defender a la gobernadora con argumentos de la política más rastrera que en Puerto Rico existe, Rivera Chats silenció sus críticas contra Jennifer González directamente y su grupo, no solamente él, sino el grupo que lo rodea de senadores, de comunicadores, de personas que están en los medios de comunicación y que han sido una especie de cámara de eco de las movidas políticas de Rivera Chats en los últimos 3, 4, 5 meses, también han silenciado un poco y bajado un poco la intensidad de los ataques contra la gobernadora, porque evidentemente eso tiene que haber estado teniendo ya una lectura negativa en la estructura de los electores más leales del PNP, eso que llamamos el corazón del rollo. Aquí lo hemos discutido muchas veces eso. No voy a entrar ahora a discutirlo con ustedes nuevamente, pero ustedes entienden, hubo que bajar el diapasón porque en esa guerra no iba a haber supervivientes. Y la nueva etapa de ese proceso es la estructura política y electoral. Es demostrar que la gobernadora no solamente está sola en términos del liderato, sino que está sola también en términos de la estructura de base del Partido Nuevo Progresista. Y para eso ha servido Moca y la primaria de Moca. Porque si ustedes se ponen a pensar, hay una leyenda que en el PNP se ha utilizado mucho, principalmente por la gobernadora, de que una cosa es la zona metropolitana, San Juan, Guaynabo, Bayamón, Carolina, Trujillo Alto, y
podemos decir que hasta Dorado y Cagua. Y otra cosa es el resto de la isla, el interior de la isla y las zonas más rurales del país. Y que en Puerto Rico hay dos electorados. Un electorado más sofisticado en las zonas metropolitanas, San Juan, Ponce y Mayagüez. Y un electorado menos sofisticado y más fervoroso a campañas y a estilos como el de Jennifer González. Y que de esa forma es que Jennifer logró virar la tortilla a Pedro Pierluisi en 2024. Mientras Pierluisi era fuerte en la zona metropolitana, ella lo era en el resto de la isla y se alzó con el control del Partido Nuevo Progresista. Esa es la leyenda urbana. Esa leyenda urbana comenzó a perecer, comenzó a morir este fin de semana con la primaria de Moca, porque Rivera Schatz logró 6-4 despojar a una leal de Jennifer González de la presidencia del PNP en un municipio de la ruralía del oeste de Puerto Rico. Es decir, que no es tan fuerte nada, ni está tan sólida nada la estructura política del PNP en esos pueblos del oeste ni del interior como algunos pensaban. Y eso yo sospecho que va a empezar a suceder, o va a comenzar a suceder, debo decir, en otros pueblos del interior de la isla para ir desmontando la leyenda que fue hasta muy recientemente la fuerza de Jennifer González fuera de la zona metropolitana de San Juan. Jennifer González no se metió en la primaria de Moca. Me imagino que había recibido informes del liderato local de cómo estaban las cosas y qué estaba pasando allí y por lo tanto evitó esa controversia que la enfrentaba directamente con Rivera Schatz en una lucha que ella podía perder, como en efecto su aliada perdió. Pero los medios de comunicación y algunos lugares de websites o de sitios de web aliados de Rivera Schatz, como ahora van a ver uno, han empezado a proyectar esto como la primera victoria de Rivera Schatz sobre Jennifer González de camino a 2028. En ese sentido, está prácticamente todo dicho. Si sacamos de la ecuación al alcalde de San Juan, que yo pienso, y ya lo saben, que no se va a quedar en San Juan. Aquí lo que falta por ver es si de aquí a que finalice este año, que es el segundo de la administración, la gobernadora va a recibir más reveses como ese. Y si la proyección de que Rivera Schatz es más fuerte en la base se va a consolidar. En ese caso, entonces aquí no hay mucho más que decir y la primaria tendrá otros protagonistas. Seguimos mañana.